El Hall Scott, una marca que quizá muchos de nosotros no reconozcamos hoy en día, pero que en el tiempo de nuestros abuelos fue sinónimo de innovación y potencia. Los motores Hall Scott eran verdaderas máquinas, imponentes, ruidosas, con un par motor brutal y una fiabilidad impresionante, aunque su apetito por el combustible era insaciable. Vamos a explorar cómo esta marca dejó su huella en la historia automotriz y ferroviaria de los Estados Unidos y cambió por completo el rumbo de los camiones de la actualidad. Todo comenzó a finales del siglo XIX con Albert J. Hall, un joven apasionado por los motores de combustión interna. Hall, apenas con 19 años en 1901, ya estaba trabajando para perfeccionar motores. Siendo todavía un adolescente, se dedicó en cuerpo y alma a mejorar la tecnología de su tiempo. Para entonces, los motores apenas llevaban unos pocos años en el mundo, y él ya estaba desarrollando mejoras que pronto revolucionarían la industria. Su objetivo era claro: crear motores de una calidad tan alta que nada, excepto quizás la gasolina, pudiera detenerlos. En 1908, Hall conoció a Bert Scott mientras trabajaba en su automóvil. La química entre ellos fue inmediata. Scott le ofreció unirse a un ambicioso plan para construir motores para los ferrocarriles Erie-Carrelway, que tenían una clara necesidad de potencia. Fue así como surgió el primer motor Hall Scott, una bestia de 4.019 pulgadas cúbicas, o unos 66 litros, con cilindros enormes de 8 por 10 pulgadas dispuestos en una configuración de 6 en línea. Con Hall enfocado en el desarrollo de productos y Scott en la administración, la compañía Hall Scott Motor Car Company, con sede en Berkeley, California, empezaría a escribir su historia en la industria del motor. En los primeros años, Hall Scott se estableció en el sector ferroviario, produciendo motores potentes y confiables, pero no tardaron en expandirse a otras áreas, particularmente en el creciente sector de la aviación. La firma desarrolló una amplia gama de motores, algunos alcanzando los 450 caballos de fuerza. Uno de sus mayores logros fue la colaboración en el diseño del Liberty L12, un famoso motor V12 de 1917 que generaba más de 400 caballos de fuerza y que impulsó aviones en la Primera Guerra Mundial. La experiencia y conocimientos de Hall no se quedaron en un solo ámbito. Se involucró en motores de carreras y trabajó en los Duesenberg, famosos por su rendimiento y durabilidad. Pronto, Hall Scott ganó renombre en los sectores automotriz, naval y de transporte pesado. La compañía fue adquirida por American Car and Foundry, pero Hall y Scott continuaron dirigiendo los proyectos principales. No obstante, en 1929, Hall dejó la compañía debido a desacuerdos sobre su dirección, aunque dejó como legado el motor Invader, diseñado para embarcaciones y con gran popularidad en el ámbito militar. El Invader tenía 998 pulgadas cúbicas de desplazamiento, entregando entre 250 y 275 caballos de fuerza, lo cual era impresionante para la época. Su diseño fue tan sólido que se empleó en barcos de recreo y en operaciones navales. El éxito del Invader inspiró a Hall Scott a adaptar la tecnología para vehículos terrestres pesados, creando el motor Serie 400, una versión pensada para camiones y vehículos de trabajo pesado. Estos motores, hechos de hierro fundido, con un árbol de levas en cabeza y un sistema de encendido dual, eran tan confiables que se usaron durante años en equipos de emergencia y vehículos de bomberos. El Serie 400 fue innovador no solo por su potencia, sino también por su eficiencia en comparación con otros motores de gasolina de su época, cuando los motores diésel apenas alcanzaban los 200 caballos de fuerza. La Serie 400, en sus distintas versiones de 855 a 1091 pulgadas cúbicas, podía producir entre 250 y 350 caballos de fuerza. En los años 50, Hall Scott llevó el diseño aún más lejos, fabricando modelos con turbocompresores e inyección de combustible, elevando la potencia hasta 400 caballos de fuerza y alcanzando un par motor de más de 1.300 libras-pie.
A medida que los motores diésel turboalimentados ganaban popularidad, la demanda de los motores de gasolina Hall Scott empezó a disminuir. Sin embargo, la compañía había dejado una huella imborrable en la industria. Estos motores se usaron durante décadas en el transporte de cargas pesadas, como en el legendario camión Peterbilt 354 DT de 1948, que transportaba troncos en las montañas Feather River Pine Mills. Además, en el ámbito militar, motores Hall Scott impulsaron vehículos de recuperación de tanques durante la Segunda Guerra Mundial, demostrando su resistencia y fiabilidad en los entornos más exigentes. Uno de los motores más espectaculares de Hall Scott fue el Defender, una evolución del Invader que empleaba una configuración de cilindros de 5.5 por 7 pulgadas, generando unos impresionantes 575 caballos de fuerza desde 32.7 litros de desplazamiento. Y cuando la Marina de los Estados Unidos pidió aún más potencia, Hall Scott aumentó el diámetro de los cilindros y creó un motor de 2.182 pulgadas cúbicas que, con un supercargador, lograba 900 caballos de fuerza. Este motor estaba especialmente diseñado para resistir la corrosión del agua salada, una verdadera maravilla de la ingeniería. Aunque Hall Scott intentó adaptarse a las necesidades del mercado, la creciente preferencia por los motores diésel marcó el declive de sus motores de gasolina. No obstante, uno de los últimos proyectos fue un encargo especial para Kenworth, que construyó un camión impulsado por un motor Hall Scott de 36 litros, capaz de generar 600 caballos de fuerza y unos asombrosos 9.900 libras-pie de torque. Este monstruoso motor pesaba más de 4.000 libras, lo que lo convertía en un verdadero gigante en las carreteras, aunque debido a su escasa producción, no llegó a ser tan conocido como otros motores de la época. Hoy en día, Hall Scott es un nombre que permanece en los libros de historia y sus motores son cada vez más raros. Sin embargo, el legado de la compañía sigue vivo entre los entusiastas y en las aplicaciones donde estas máquinas aún resisten. Hall Scott era conocido por construir motores de acuerdo con los más altos estándares, no con el costo más bajo, y su dedicación a la calidad hizo que muchos de sus motores superaran el 1.000.000 de millas sin reparaciones mayores. Albert G. Hall siempre exigió los mejores materiales y diseños, y eso quedó grabado en cada motor que salió de su fábrica. Con la salida de sus fundadores, Hall Scott no pudo desarrollar un motor diésel lo suficientemente competitivo para el mercado, lo cual llevó al cierre definitivo de la compañía. Pero el impacto de Hall Scott en la industria de motores es innegable, y dejó un legado de innovación y excelencia que aún hoy resuena. ¿Conocías la historia de Hall Scott? Deja tus comentarios abajo. No olvides suscribirte y mira este video si quieres seguir descubriendo el mundo de los gigantes de carretera.